Dios los bendiga a todos. Estos bendecidos para bendecir. Yo soy Manuel Boglio. Mi nombre es Luis Enrique. Y en este podcast nosotros nos sentamos semanalmente para conversar sobre distintos temas de índole cristiano. Eso es y el propósito es sencillo: glorificar a Dios, edificar a la iglesia y simplemente entretenernos mientras profundizamos sobre la palabra de Dios. Nos pueden conseguir en Facebook, en Podcast Bendecidos para Bendecir, en YouTube, en Manuel Boglio, B de bueno, O-G-L-I-O, y en nuestro email que es bendecidospodcast@gmail.com. Pueden enviarle sus dudas, preguntas, comentarios, sugerencias de temas, lo que sea. Escríbanos, déjanos saber que nos están escuchando. Nosotros nos agrada eso, ¿verdad? Y de vez en cuando nosotros responderemos a esos comentarios aquí mismo en el podcast. Por ejemplo, la semana pasada o la antipasada, ¿verdad? Hablamos del tema de lo que son las lenguas. Sí, bien controversial. Sí. Se volvió viral esas redes ahí. Sí, este es uno de los más vistos, ¿verdad? En YouTube. Estamos agradecidos de eso. Y también uno de los mejores comentados. Hubieron muchos comentarios y una diversidad de comentarios. Que eso es lo más que nos gusta, ¿verdad? Claro. Había personas que apoyaban, otras que no lo apoyaban. Aprendimos en eso, ¿verdad? Por ejemplo, Francisco Javier Rodríguez Chávez, el primer comentario, ¿verdad? Porque escribió varios, dice: se llama glosaría y no pertenece solo a la iglesia. Se da en todos lados, pero es cierto, como dice San Pablo, aunque hablaré todas las lenguas del mundo, si no tengo amor, no sirve de nada. Así que, ¿verdad? Estoy agradecido de eso porque ese término, la glosaría, yo nunca lo había escuchado, yo ¿verdad? Tampoco. Pero entonces después me puse a buscar y esa es la forma que las personas lo conocen. Lo que es hablar de lengua en las distintas religiones, no solamente en el cristianismo, le denotan de esa forma. Yo quiero especificar, ¿verdad? Que hay ciertos dones, ¿verdad? Que sí se duplican o replican en otras religiones, otras creencias. Y eso es claro, ¿verdad? Pero yo creo, como escucharon en ese episodio y en otros episodios que hablamos sobre los milagros, los dones, las manifestaciones, lo que destaca lo que es los dones del Espíritu es, número uno, que viene del Espíritu. Exacto. Segundo, que glorifica a Dios. Y tercero, que edifica a la iglesia. Y esa es la diferencia. Se podrá replicar en el mundo, pero a lo mejor no cumple con esos tres propósitos. No cumple con esos tres propósitos. Y eso es lo que destaca los dones del Espíritu. También, ¿verdad? Tenemos varios otros comentarios interesantes buscando por aquí. Hubo uno de Pepín Polanco que dice que eso da para la extorsión. Lo sé, lo he visto. Sí. Esta persona, después yo me puse a hablar con él y claramente ha tenido una experiencia negativa con lo que es la iglesia. Y a raíz de eso, como pasa comúnmente, cuando uno tiene mala experiencia con la iglesia, uno percibe todo de una forma negativa, ¿verdad? No hay manera de ser objetivo. No. Y es lamentable, ¿verdad? Que existen tantas personas que han sido marcadas negativamente por alguna persona de la iglesia o alguna denominación, lo que sea. Y lamentablemente, entonces, no importa cuán buena o cuán verdad sea la palabra o la iglesia o Dios, las personas lo ven de una forma negativa porque ya están heridos, ¿verdad? Y eso, pues, es lamentable, pero es la realidad del caso. Un comentario más que quiero leer, ¿verdad? Escrito por Eda Mayela Moreno Cintrón, ¿verdad? Saludos, Mayela. Saludos. Te queremos mucho. Dice: sencillamente dotados con un don especial para exponer temas difíciles de manera sencilla, entendible y bíblica. Felicidades, chicos. Así que nada, ¿verdad? Gracias, Mayela. Gracias a todos los que escribieron, ¿verdad? Como dije, habían personas que nos apoyaron, otros que no, estaban de acuerdo, en desacuerdo. Nos fascina eso. Y eso es lo que nosotros queremos. Nos fascina. Porque el punto es crear una comunidad de fe en la que nosotros podamos crecer, aprender y en medio de todo este diálogo glorificamos a Dios. Claro, hablar de estos temas que a diario no se hace, ¿verdad? Así que escríbanos, ese tipo de plataforma. Escriba todo lo que usted quiera ahí. Todo ahí con respeto, ¿verdad? Con respeto. Eso es lo más importante. ¿Dónde más nos pueden conseguir? Nos pueden conseguir en lo que es Podomatic. Es un app para Android. Lo puedes conseguir como Bendecidos Podcast, ¿verdad? Dentro de lo que es Podomatic. También estamos en Tuning Radio. Tuning Radio me gusta mucho porque es para la radio local e internacional, pero también está nuestro podcast ahí. Así que también nos puedes conseguir ahí como Podcast Bendecidos para Bendecir. Y tenemos también nuestra aplicación que le hemos dado un poquito de promoción, ¿verdad? Lo que han sido las semanas pasadas. La voy a buscar por aquí para abrirla para que la vean aquí en el video, ¿verdad? Se ve clarito, pero básicamente tiene nuestro logo, tiene nuestro feed de Facebook, que es el timeline o el muro, como se diría en español. Tiene un link para las fotos, para nuestro email, para que nos escribas todas esas cosas, si no lo quieres hacer en Facebook al público, ¿verdad? Y puedes escuchar ya sea los videos o el audio, ¿verdad? Es la línea de audio. Así que tiene todo, ¿verdad? Bájala, es gratis para iTunes y para Android. Todo en un solo lugar. Todo en un solo lugar. Así que está bien chévere. Hoy tenemos un tema bien interesante. Se me olvidó, ¿verdad? Mencionar, también nos pueden conseguir en iTunes. También. Sí, en la aplicación de Apple de iTunes. Así que estamos en básicamente todos los lugares, ¿verdad? Lo principal es nuestra aplicación, pero si le gusta todo lo demás, pues... No, claro.
like, subscribe en cualquier lugar donde nos estén escuchando, nos estén viendo, Lo ¿verdad? que más le gusta a usted, Sí, ¿verdad? nosotros vamos, ¿verdad? De tema controversial en tema controversial, Sí, básicamente. estamos ¿verdad? nadando en aguas Sí. difíciles. Y fíjate, y no es casualidad, no lo hacemos intencionalmente, son No. temas que surgen durante la semana, surgen. ¿verdad? Quizás alguien se acerca a uno, le pregunta, y uno dice, ok, esto es importante para Claro. hablarlo. Y el tema de hoy entonces es lo que son los diezmos, Ujú. ¿verdad? Lo que son los diezmos, quizás los diezmos y la ofrenda, pero específicamente lo que son los diezmos. Sabemos que históricamente hablando, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, hay mucha controversia en cuanto a este tema. Sí. Por ejemplo, dentro de la iglesia hay personas que difieren y dicen, ok, el diezmo es algo que todo cristiano tiene que hacer. Es Sí. obligación cristiana. No hay si no otro- lo hace, está robando a Dios, básicamente. Pero por otro lado están las personas que dicen, no, el diezmo es algo opcional. Sí. Uno lo tiene que hacer, ¿verdad? Si uno quiere hacerlo, pero no lo tiene que hacer. Entonces, fuera de la iglesia hay personas que dicen, el diezmo es una forma de robarle a las personas. Ujú. Para eso es que predican los pastores. Exacto. Porque lo que quieren es que diezmen las personas y ellos se echan el dinero en Sí, su bolsillo. Así que está todo esto y a mí me gustaría entonces empezar por la pregunta, primeramente, ¿qué es el diezmo? Claro. ¿Qué es el diezmo, entonces, Pues mira, Lee? para mí el diezmo en su raíz más básica es algo que en cierta manera es un fruto de esa relación que tiene el cristiano con su Dios. Ujú. Yo quisiera comparar el diezmo con la relación de un padre y su hijo. Cuando específicamente empieza la universidad. Tú estudiaste, yo estudié también. Ambos recibimos ayuda de nuestros padres en cierta manera. Y cuando tú empiezas la universidad, cada universitario que me ha escuchado o adulto que ha pasado por esto, o joven que está a punto de entrar a la universidad, se va a dar cuenta que a veces falta el dinero. Uno se ve corto. Y como padre que ama a uno, ellos buscan entonces sustentarte de tal manera que ellos se sientan complacidos porque tú estás bien. Ujú. Y que tú no pases ningún tipo de necesidad. Obviamente las vas a pasar y van a haber momentos más fáciles que otros. Pero tu padre se siente complacido porque te está ayudando, te está brindando la ayuda. Eso es, en cierta manera, lo que es la imagen más básica del diezmo. El cristiano siente un compromiso con su Dios. Y ese compromiso no se queda en papel, no se queda en la Biblia, sino que afecta la manera en que nosotros invertimos, Sí. ¿verdad? En el mundo y en la casa de Dios. Sí. Así que mueve a que entonces del dinero que tú recibes ayuda las causas justas, Sí. ¿verdad? Das a la iglesia para las aportaciones que la iglesia tiene que hacer, ya sea patronales, como la luz, el agua, lo que es la renta, si hay que pagar un terreno. Así que es algo, es una preocupación y más bien algo que nace de ese corazón del Sí, cristiano. sí. Así que ya estamos entrando, ¿verdad? Tú estás entrando básicamente en para qué se utiliza el diezmo, básicamente, ¿verdad? Tiene diversos propósitos dentro de la vida de la iglesia y eso es claro, ¿verdad? Pero a mí me gustaría ir a la Biblia, ¿verdad? Ir a la palabra como de costumbre, ¿verdad? Y leer el primer ejemplo bíblico del diezmo. Que se encuentra en Génesis, ¿verdad? En Génesis 14, 17 al 20, que es Abraham, ¿verdad? Abraham. Dice así, del 17 en adelante. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes con que él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. El primer ejemplo bíblico de lo que es un diezmo, básicamente tenemos a Abraham saliendo de esta victoria, ¿verdad? Sí. Como le estaba diciendo ahí, esta victoria, entonces él en agradecimiento, ¿verdad? Recibe la bendición de Melquisedec, entonces en agradecimiento por esa victoria y esa bendición, él entrega su diezmo. Así que vemos que en su raíz más básica, Nace el del diezmo corazón de es algo Abraham. que nace del corazón de uno. Fíjate que no existía ley todavía en este No. tiempo, todavía no existían las leyes de los diezmos No. y de la ofrenda que lo da luego entonces Moisés Sí. en Levítico en adelante. Y sin embargo, sin ley, sin mandamiento, Abraham ofrecía Eso su así. diezmo. Eso significa que es algo que nace del corazón, es algo que uno hace en Claro. agradecimiento a Dios. Que no te debe pesar. Ujú. Porque yo, por ejemplo, estuve leyendo varios pasajes, lo que es Mateo 19, el verso 16 en adelante, lo que es el joven rico, él le dice a Jesús, ¿verdad? Maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Entonces Josué empieza a hablar con él, le dice: mira, ¿tú has cumplido con los mandamientos? Él le dice: sí, con todo he cumplido. De mi juventud. Y él le dice: pues mira, solo una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, ¿verdad? Lo que es el dinero que tienes. Y dice la Biblia que este joven se entristeció tanto, sintió tanta tristeza, que no pudo hacerlo y se fue. Y dejó a Jesús solo. Entonces ahí es que él habla, entonces, que es mucho más difícil
que un rico entre al reino de los cielos, ¿verdad? Por ese amor a la riqueza. Así que quiero que dejemos bien claro que es algo que nace del corazón, que no debe pesarte, porque si te pesa, entonces ya no es un diezmo. Yo creo que es una obligación y no deberíamos llamarlo entonces diezmo. Yo sé que obviamente dentro de cada congregación se establece un presupuesto, por lo menos si las finanzas se llevan de una manera correcta y ordenada. Y parte de ese presupuesto viene de la premisa de que vamos a tener X cantidad de diezmos. Pero cuando se hace esa planificación desde el punto de vista administrativo, no es que se le impone a las personas el diezmo, sino que se está esperando que la iglesia aporte. Porque la iglesia es una entidad sin fines de lucro que necesita algún modo de ingreso, porque nosotros no estamos recibiendo de más nadie. Así que, en cierta manera, quiero dejar claro que es vital que nazca de ti. Si no nace de ti, hay algo malo. Sí, de hecho, uno de los pasajes más conocidos que la gente cita, ¿verdad?, cuando llega el momento de las ofrendas y los diezmos y eso, que es 2 Corintios 9:7, que dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y por lo general nosotros citamos esa última parte, ¿verdad?, porque Dios ama al dador alegre. Pero lo primero es importante también, porque está diciendo no se puede hacer con tristeza, que es lo que tú estás diciendo, ¿verdad? No es un peso que uno tiene, pero dice también ni por necesidad. Es decir, uno no lo hace por obligación. No es algo obligatorio, es algo que deberían hacer del corazón, y por eso es que uno lo hace con alegría. No es que la palabra dice, tienes que diezmar alegremente. No. Es que si cuando tú entiendes el concepto del diezmo, para qué se utiliza ese dinero, que es, número uno, ¿verdad? Obviamente, digo número uno, pero no en orden de prioridad, simplemente lo primero que me viene a la mente, ¿verdad? Es obviamente para que la iglesia corra, ¿verdad? Para que pague sus biles, etcétera. Porque como tú dices, esto es una organización sin fines de lucro. No tenemos ese recurso para establecer esta iglesia y pagar luz, agua y todo eso que tenemos que pagar. Así que las personas que son parte de esa iglesia aportan, aportan a eso. Pero también para poder entonces hacer servicio comunitario, eso es bien importante. Todas las cosas que se hacen, por ejemplo, en nuestra iglesia local, para mencionar algunas cosas que se hacen, ¿verdad? Lo que es en Maná de Amor. Que se hacen, ¿verdad? No sé si es mensual o cada 2 semanas mensual, o algo así. Se le da una comida a lo que es, a veces hasta más de una vez al mes. A los deambulantes, a las personas que no tienen recursos. Claro, lo que es Misión Refugio, Hogar Crea, este tipo de entidades que trabajan a lo mejor con alcohólicos, con pacientes que han sido víctimas de, ¿verdad?, de abuso a drogas. Se le lleva comida, se le lleva ¿cómo se llama? Ropa, cosas así. Lo que es champú, navajas, cosas de higiene personal. Claro, así que, o sea, la iglesia se mueve. Y yo sé que aparte de nuestra iglesia, hay muchas iglesias que lo hacen, pero todo eso cuesta. Entonces es un poquito difícil si nosotros no lo hiciéramos. Y yo sé que hay gente que a lo mejor piensa que está escuchando este video y dice, no, pero eso lo puedo hacer yo en cierta manera. Yo te diría que sí, pero fíjate con este ejemplo. Cuando yo no sé si tú has sido parte de un equipo de baloncesto o algo así que haya tenido que participar en un torneo. Yo he participado en varios torneos, soy malísimo en baloncesto, pero he participado. Y pues, para los uniformes hay un costo. Para inscribirse hay un costo. Tú tienes que prepararte con lo que es tu indumentaria. O sea, si tú te vas a poner algún tipo de protección, si tus tenis van a tener tobilleras, todo eso tiene un costo. Y eso es para jugar baloncesto. O sea, para enriquecimiento, ¿verdad?, deportivo. ¿Cuánto más cuando estamos hablando de lo que es la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, que va a ayudar al mundo, ¿verdad?, al país donde se sitúe en cosas, ¿verdad?, como dar comida de ambulante, ayudar a personas que están llevando obras benéficas y todo este tipo de cosas. Todo eso cuesta. Así que a veces nosotros pensamos que es un poco irónico, a lo mejor por el mal uso que se le ha dado en el pasado, ¿verdad?, a los fondos, dar diezmos, ofrendar, pero fíjate cuántas veces a veces nosotros a diario somos parte de diferentes cosas y sin embargo no lo vemos como si fuera algo malo. Así que ese estigma tiene que irse. Exacto. Y me gustaría reenfocarme, ¿verdad? Porque yo sé que uno tiende a tener la tendencia, perdón por decirlo así, pero básicamente la tendencia de ponerse defensivo cuando se trata de estos temas. Y yo creo que no es nuestra responsabilidad ni obligación justificar esto. Claro está, cada iglesia tiene una responsabilidad ante el pueblo y ante Dios. Y cada iglesia tiene que asegurarse que este dinero se esté utilizando de la forma correcta, ¿verdad? Pero no quiero utilizar todo el tiempo de podcast defendiendo, justificando para qué se utiliza este dinero, ¿verdad?
lo que quiero es enfocarme más bien es en el tema como tal, el concepto del diezmo, ¿verdad? Que es bien importante para la iglesia entender qué es esto del diezmo. Así que ya establecimos para qué se utiliza, o para qué se debería de utilizar. Establecimos que el propósito, ¿verdad? El propósito del diezmo básicamente es algo que nace del corazón en agradecimiento. Tengo otro pasaje que relacionado a eso que quiero leer antes de continuar, que es en Proverbios 3, de 9 al 10, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros, con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. O sea, básicamente el diezmo originalmente se estableció de una forma para que el pueblo reconociera que todo lo que ellos tienen es gracias a Dios. Cuando tú tienes esta cosecha, tenemos que entender que el pueblo originalmente era un pueblo principalmente agricultor, ¿verdad? La agricultura era la central, era lo central para comer, para vivir. Sus riquezas venían de eso, del labor de la tierra. Algo que se ha perdido hoy día. Por eso hoy día más el dinero que cualquier otra cosa. Pero aquel entonces era la cosecha. Cuando yo cosechaba algo, ya sea animales o siembra, era por la labor, el esfuerzo que yo he hecho durante todo ese tiempo para cosechar ese fruto. Pero entonces cuando el pueblo reconocía que gracias a Dios es que ellos tienen esa cosecha, pero entonces de esa cosecha sacaban aparte un porcentaje y se lo entregaban a Dios en agradecimiento. Es una forma de decir: mira, sí, yo trabajé, sí, hay un elemento natural, pero sabemos que nada de esto tiene ningún sentido si no es por ti. Es gracias a ti. Así que es una forma de agradecer a Dios. Claro. Cuando uno entrega su diezmo, es una forma de agradecer y honrar a Dios. Reconocer que Él es primero en todo. Lo principal cuando yo cosecho no es que yo me enriquezca, ¿verdad? Es glorificar a Dios en todo lo que nosotros hacemos dentro y fuera de la iglesia. Eso es bien interesante, fíjate. Por eso es que yo creo que el diezmo también trasciende. Porque inclusive en la manera en que nosotros administramos nuestro tiempo. Hay veces que nosotros... y yo me pongo, por ejemplo, ¿verdad? A veces cuando yo me pongo en la semana y hago una evaluación de en que yo gasté mis horas, ¿verdad? Mi tiempo, yo me sorprendo. Porque digo: diantre, Señor, yo podría hacer más para llevar tu palabra, para aprender de ti, para hacer mil cosas. Y eso es parte del diezmo también. Porque es uno ver tu vida centrada en los ojos de Jesús, ¿verdad? Cómo Jesús utilizaría sus recursos. Cómo utilizaría lo que tú tienes a tu alcance, los dones que tú tienes. Porque, ojo, tú puedes estar diezmando y tú puedes estar ofrendando regularmente, ¿verdad? Responsablemente en tu iglesia. Pero a lo mejor, además de eso, hace falta que tú metas las manos en el arado, ¿verdad? Que tus dones sean parte del crecimiento de la iglesia. Y a veces se queda en papel, ¿verdad? En dinero, pero nuestra vida entonces no es un diezmo a Dios. Y eso es interesante lo que tú dijiste, porque deberíamos ver el diezmo así, como algo que un estilo de vida más bien. Sí. Y eso es interesante también lo que tú dices ahí. Eso es bien importante, porque fíjate que el Nuevo Testamento... no hay ningún mandamiento en el Nuevo Testamento que exija el diezmo. Y eso yo lo encuentro bien interesante, porque sabemos que luego de los evangelios, específicamente Hechos, que Hechos habla sobre el origen de la iglesia y establece el orden de la iglesia. Y vemos las cartas de Pablo, sabemos que estas cartas en el Nuevo Testamento son la base para la iglesia de hoy día. Todo corre en base de esas enseñanzas. Y es interesante que si la iglesia está fundamentada en esas cartas, incluyendo Hechos, es interesante que ninguna de esas cartas exigen un diezmo. Fíjate que pero tampoco dicen que no debería de diezmar. El diezmo era parte de la iglesia y las ofrendas también era parte de la iglesia, pero el punto es que ellos lo veían de la forma correcta, que es algo que uno hace del corazón. Y hoy día yo creo que se ha perdido eso. Quizás algunas personas que nos están escuchando ahora mismo digan: no, pero es que la palabra dice claramente, ¿verdad? Que el que no diezme y ofrenda le está robando a Dios. Y están refiriéndose a Malaquías. Quiero leerlo rapidito, ¿verdad? Este es uno de los pasajes. Si lo consigo se utiliza aquí de una manera bien literal. 3:8 dice: robará el hombre a Dios. Esto es Dios hablando. Robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y ese es el pasaje base que muchas personas utilizan para enseñar que el que no diezma y ofrenda está robando a Dios. Pero es interesante que ese es el único pasaje de Malaquías que citamos. Exacto. Malaquías son 4 capítulos, no es un verso. No. Es un 4 capítulos y todo es un mismo tema. Eso es interesante. Uno de esos libros que es un tema durante el libro completo. Así que es bien importante para entender este pasaje, tenemos que leer el contexto, el libro completo. Exacto. Y fíjate que aquí, este pueblo, el pueblo de Israel, ¿verdad? En aquel entonces, cuando tú lees el primer y el segundo capítulo, ellos sí diezmaban, sí ofrendaban. Y aún así, Dios le está diciendo que le están robando los diezmos y la ofrenda. Sí, porque no le están dando su vida. Exacto. En agradecimiento al Señor. Sus tiempos se los roban, los talentos
entonces lo utilizan para otras cosas. Y ese es el punto, ¿verdad? Que cuando Dios le dice a esta gente que le están robando el diezmo de ofrenda, no le puede estar diciendo que es que no están diezmando y ofrendando, porque sí lo están haciendo. Lo están haciendo, exacto. El punto es que lo están haciendo en la forma equivocada. Lo que tú estás diciendo, sus vidas están mal. Sí. Estaban pecando, su corazón estaba podrido. Y ese tipo de diezmo veniendo de un corazón podrido, Dios no lo acepta, Dios lo rechaza. Yo quisiera abundar. Obviamente nosotros hoy no estamos defendiendo el aspecto del diezmo, más bien clarificándolo. Todo aquel que no lo conoce, ¿verdad? Y yo creo que en eso hemos hecho un buen trabajo. Pero yo quisiera pensar que hay personas que a lo mejor entienden que el diezmo es algo malo o es un robo, de tal manera de que a veces la iglesia, y no hablo de ninguna denominación en particular, sino que hablo generalmente, la iglesia o las congregaciones utilizan el diezmo a veces para cosas que el mundo no ve. Hablamos ahorita de lo que es las obras benéficas, el dar la comida a los deambulantes, el brindar abrigo a aquellos que están en la cárcel, ¿verdad? Socorro a todos que él necesite, a las viudas, a las personas huérfanas. Pero hay veces que hay congregaciones, y nosotros conocemos de esto muy bien, que se enriquecen, que se llenan de vanagloria, que sus altares pues tienen prendas preciosas, que los pastores tienen trajes caros. Y yo creo que en gran manera, cuando tú estás viendo este tipo de cosas, tú tienes que pensar que tu diezmo, ¿verdad? O la manera en que tú ofrendes a Dios debería impactar la vida de lo que es tu país y tu comunidad. Y tú deberías entonces preguntarte si hay una administración sabia en ese particular. Porque, claro, el ser humano peca, ¿verdad? Y nosotros no sabemos cómo administrar. Es Dios quien nos enseña, por eso tenemos la Biblia, que es nuestro manual. Pero en gran manera existe ese recelo por el diezmo, por eso, ¿verdad? Así que si tú que me escuchas estás viendo que a lo mejor están haciendo mal uso de este tipo de cosas, pues mira, vamos a sentarnos, a abrir un diálogo conjunto con la palabra y vamos a ver en qué manera podemos utilizar lo que es el diezmo y las ofrendas para dar a los demás. Porque claro, la iglesia no es un banco. Así que no es para guardar dinero, sino que es para impactar el mundo. Claro. Yo lo último que quería decir, o quizás lo penúltimo, es sigo abundando en cuanto... Porque es que a mí me gusta estudiar estos temas, ¿verdad? Y me gusta aclarar esto. Yo quiero motivar a la iglesia a que ellos estudien este tema. Que cuando nosotros hablamos del diezmo sepamos de lo que estamos hablando y vayamos a la palabra y leamos todos los pasajes que están relacionados al diezmo, porque fíjate que con nosotros no es tan sencillo como buscar un pasaje como el que acaba de leer, Malaquías 3:8, citarlo, boom, ¿viste? Tienes evidencia de que tal cosa. No, hay que leer el contexto, hay que leer más de un pasaje, porque fíjate, uno de los errores más comunes es creer que cuando la Biblia habla sobre el diezmo está hablando sobre una misma cosa. Y fíjate, es interesante que no es así, porque la palabra, especialmente en el Antiguo Testamento, tiene más de un tipo de diezmo. Nos da varios ejemplos de diferentes diezmos. Así que yo pregunto, cuando una persona dice, hay que diezmar porque la palabra enseña a diezmar, la primera pregunta que me viene a la mente es, ¿cuál diezmo tú te estás hablando? Exacto. ¿Cuál diezmo es que la Biblia nos manda hoy día? Porque habían varios tipos de diezmos. Por ejemplo, estaban los diezmos de las cosechas, estaban los diezmos de los animales y todas esas cosas así. Estaban los diezmos anuales. Estaban los trianual, ¿sabes? Que se confundían con los impuestos también. Estaban los diezmos de cada 7 años. Había un año que se llamaba el año del diezmo, que era un diezmo especial. Estaba un diezmo que era específicamente para los levitas, porque sabemos que los levitas no tenían propiedad, no tenían trabajo. Ellos se dedicaban al servicio del templo. Y por lo tanto, vivían de lo que las personas le daban. Así que había un diezmo para los levitas. Había un diezmo del diezmo, que era lo que los levitas entregaban, de las que las personas le entregaban. Ellos le entregaban entonces a Dios. Estaba un diezmo. Esto es bien interesante. Quiero leer este pasaje para que ustedes vean que hay diferentes tipos de diezmo, ¿verdad? Si no estás convencido con todo lo que yo acabo de decir. Mira, fíjate que en Deuteronomio 14, el 22 al 23 dice así: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Ese es el anual, diezmo anual. Y dice en el 23, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Ahí nos da el propósito del diezmo. Claro está, temer a Dios, honrar a Dios. Pero es interesante que este diezmo que ellos entregaban era para comérselo ellos mismos. O sea que ellos sacaban el diezmo para entregárselo a Dios, y entonces Dios les decía, vayan a tal lugar,
lo preparan de esta forma y cómaselo Se lo delante comen, de mí. claro. Así que es interesante porque claramente esto es un tipo de diezmo que no se practica hoy Sí, día. no. Es algo diferente. Ujú. Es algo diferente. Yo lo que quiero decir es que nosotros no podemos enfocarnos en las especificaciones del diezmo porque el tiempo es distinto. Sí, Yo creo no- que tenemos no que cerrarlo en enfocarnos... un cubo. No, tenemos que enfocarnos en lo que es la esencia del Claro. diezmo. Y la esencia del diezmo, que es lo que hemos establecido aquí, es una de agradecimiento y honra Exacto. a Dios. Sobre toda cosa. Sobre Que todo. si tu iglesia tiene estas especificaciones del diezmo y estos requisitos del diezmo y tú sientes que es obligación, pero tú sientes que no es obligación, mira, todo eso es irrelevante al lado del propósito inicial del diezmo, que es honrar a Dios. Y abrir el diálogo. Sí. O sea, yo creo que es bien importante lo que tú has dicho. Estos temas hay que hablarlos. A veces nosotros citamos historias bíblicas que nos conocemos de pequeños porque pensamos que dentro de ahí ya no hay más enseñanzas. No, abre la Biblia, rebusca esa historia, rebusca todo lo que tú conoces del diezmo. Te vas a sorprender cuántos tipos de diezmo hay, cuán frecuentes se daban, cómo esas personas terminaban luego de dar el diezmo. Algunos festejaban, algunos pueblos se regocijaban por este tipo ¿verdad? de ofrenda a Dios. Así que es importante que nosotros, en vez de tenerle un poquito de miedo, abramos este tema. Vamos a hablar. Sí. No da un podcast para hablar todo esto. Jamás. Así que no basta con lo que usted ha escuchado hoy. Abra su Biblia, siéntese con compañeros de la iglesia y vamos a hablar de estos temas porque solo así se aprende. Claro. Así que, ¿verdad? En resumen, básicamente el propósito del diezmo, ¿verdad? Es una forma de honrar y agradecerle a Dios por todo lo que Él nos da a nosotros. Exacto. Yo creo que algo que no tocamos, que no lo vamos a tocar ahora, pero lo quiero mencionar, es que lo que pasa es que hay una diferencia entre obligación y responsabilidad. Sí. Nosotros ambos creemos que hay una responsabilidad del cristiano de ofrendar y diezmar. Eso es bien, eso es verdad, bien eso es importante. bíblico. Hay una responsabilidad por todo lo que hemos hablado aquí hasta ahora. Agradecimiento, ayudar a la iglesia a crecer, ayudar a los necesitados, etcétera. Pero no es obligación, es distinto. Así que el propósito de la iglesia, ¿verdad? Del diezmo, es algo de agradecimiento y honra a Dios. Es para ayudar a la iglesia a mantenerse, es para ayudar a los necesitados, para ayudar, permitir que la iglesia lleve a cabo estas funciones. Y yo creo que el último mensaje, ¿verdad? Que es repitiendo lo que ya he dicho, el diezmo es un asunto del corazón. Claro. Me gustaría terminarlo ahí. El diezmo Sí. es un asunto del corazón. Mira en su corazón y entenderás lo que es el propósito del diezmo para tu vida y para la vida de la iglesia. Eso es así. Así que nada, gracias una vez más. Yo soy Manuel Boglio. Mi nombre es Luis Enrique. Esto es Bendecidos para Bendecir. Hasta la semana que viene. Dios los bendiga. Dios los bendiga.